Bueno, gente, ayer hubo algún que otro apagón en España, pero en Bitcoin no hubo ningún apagón, no hubo ningún fundamental importante que haga que el precio caiga. Seguimos en el mismo precio exacto en el cual estábamos hace unos días, por eso es que no estuvimos subiendo video. Ahora, creo que estamos teniendo un patrón importante, tanto en los indicadores como en la acción del precio, un patrón integral el cual para mí puede definir lo que va a suceder los próximos días y también las próximas semanas en Bitcoin. Por eso es que me puse a grabar y me voy también a poner a analizar patrones importantes, los cuales creo que pueden ser relevantes, reitero, en las próximas horas de Bitcoin. Ustedes saben que ahora están todos con el próximo fundamental, qué va a ser lo próximo que haga Bitcoin, esperando la noticia, ya sea en función a los aranceles, lo cual creo que ya no está haciendo mover el precio de Bitcoin, ni a ningún activo. Creo que ya los aranceles es un fundamental quemado, el cual no va a influir en los mercados. Sí puede influir en los mercados las consecuencias de las medidas arancelarias tomadas en Estados Unidos. Ahora, lo que tenemos que entender es que la próxima noticia nosotros no la vamos a averiguar, no la vamos a saber con anticipación, excepto que tengas información privilegiada, no vas a poder saber qué es lo próximo que va a pasar en la situación financiera macroeconómica mundial, que va a hacer que Bitcoin se mueva, ya sea de manera alcista o de manera bajista, en el corto o medio plazo. Lo que sí tenemos, y es lo único en realidad que tenemos, es el análisis técnico, es el movimiento en función a la acción del precio de las velas japonesas, a cómo reaccionaron las velas japonesas en función a los indicadores, y por último, las medias móviles de 55, el ADX que marca la fuerza. Entonces, eso para mí es todo lo que tenemos hoy por hoy, porque lo que tenemos de acá al futuro no lo vamos a saber. Es decir, cuando la noticia salga, el precio ya se habrá movido, ya sea para arriba o para abajo, y la noticia te la van a contar en el futuro cuando el movimiento de Bitcoin ya se haya dado. Entonces, es muy importante entender esto. Nunca vamos a tener la noticia con anticipación. Por eso es que quiero que analicemos muy bien el patrón que estamos teniendo. Primeramente, tenemos que marcar que Bitcoin, desde que subió hasta los $95.500, hasta este momento, retrocedió de una manera muy saludable. Tenemos una vela con absorción por la parte de abajo. El precio, si bien en un instante pierde la media de 10 periodos, vemos que se pone por debajo de esa media de 10 periodos, no llega a dirigirse a la media de 55 periodos, sino que con este simple mechazo volvemos a tener alguna reacción alcista. Con esa reacción alcista, ¿qué sucede? Se forma un doble techo, y lo estamos marcando con esta línea azul, un doble techo, es decir, una doble resistencia, un doble máximo, como quiera decirle, que es este doble máximo que estoy marcando, este y este que tenemos acá, y a partir de ahí nunca más volvimos a romper hasta ahora, ¿no? Hasta ahora no volvimos a romper ese doble máximo. La pregunta parece muy sencilla, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va a romper este doble máximo o vamos a ir a buscar retrocesos mayores? Lo que puede significar esa caída que estamos buscando o que yo proyecto en un gráfico diario, ¿no? Entendamos que todas las temporalidades tienen que tener sentido. Si yo digo que en un gráfico de 4 horas, o mejor dicho, si digo que en un gráfico diario, de acá a los próximos 15, 20 días, vamos a ver alguna caída, no puedo decir que en un gráfico de 4 horas esto va a romper con fuerza y va a dirigirse directamente a los $110.000, porque lo que no estaría viendo ahí es una correlación en las temporalidades. Si bien es verdad que un gráfico de 4 horas es técnicamente diferente a un gráfico diario, entendamos que ese gráfico del mismo activo, entonces tiene que haber una correlación. Ahora, ¿qué especulo yo? ¿Que con algún mechazo podemos alcanzar los $99.000? Sí, tranquilamente con algún mechazo podemos alcanzar esta línea de precios. No obstante, no estaría abriendo posiciones en long. Recordemos que nuestras zonas de compra en spot fueron cuando se rompió este soporte. No lo decimos hoy, lo dijimos hace bastante. Se rompe un soporte, lunes negro, panorama fatídico, miedo en el mercado, todos los indicadores marcando miedo extremo. Bueno, acá es cuando la gente que se apalancaba en short porque piensan que se va a hacer millonarios con la noticia, acá es cuando el precio sube, liquida shorts y hoy por hoy estamos ya con una subida bastante importante como para pensar en comprar en spot o en abrir longs. Longs menos que menos para mí. Es decir, posiciones en futuros para mí está mal abrirlas en este momento, porque si vos querés entrar en short, a vos nada te garantiza que a partir de acá el precio no se vaya a máximos, y si querés entrar en long, tenés que entender que venís de un movimiento alcista de un 23-24%. Entonces, si bien es verdad que en la comunidad vamos a trabajar en las próximas horas alguna que otra posición en futuros, primero que nada entendamos esto. Para mí, futuros es si vos tenés más de un año, 2 años incluso de experiencia en el mercado. Si no, no te metas en futuros porque vas a perder capital, y cuando pierdas ese capital invertido en futuros vas a decir, yo este capital lo podría haber invertido en spot y hubiera tenido al menos alguna ganancia que, si bien no hubiera sido la misma que si ganaba en futuros, hubiera ganado algo. En cambio, vos no invertiste en spot, te fuiste a futuros, te liquidaron y te quedaste sin nada. Por eso es que te digo, no hagas la tontería que hace mucha gente, la tontería que hice yo también cuando arranqué en el mercado, de meterte en futuros, de apalancarte si no tenés la suficiente experiencia. Yo esto lo repito siempre, pero la verdad es que nunca está de más volver a hacer énfasis en esto.
si vos sos nuevo, si vos no tenés un año, año y medio en el mercado, no te apalanques. Vos cuando te apalancas estás pidiendo dinero prestado, no estás invirtiendo con tu dinero y lo que estás haciendo es arriesgar, exponer ese capital a básicamente perderlo en absoluto. Vos podés perder todo tu capital si entras en futuros, en cambio, si entras en spot, siempre vas a tener la cantidad de criptomonedas que vos hayas comprado. Ahora, quiero que analicemos algunos patrones importantes referidos a el gráfico de 4 horas. Primero quiero que repasemos los indicadores. Por la parte de abajo que tenemos un monitor verde, un monitor alcista que se está formando y una DX saliendo por debajo del punto 23 de esta línea horizontal, que si bien es verdad le faltan bastantes horas para hacerlo, antes de que lo haga tranquilamente se puede pintar alcista el monitor, y cuando se pinta alcista, lo que va a significar esto, una DX alcista significa fuerza. Ahora, ¿la fuerza va a ser alcista o bajista? Es decir, ¿esto va a ser fuerte para abajo o fuerte para arriba? Bueno, en principio creo que si bien es verdad que en un gráfico diario lo que proyecto mayor probabilidad es un movimiento bajista, ese movimiento bajista tranquilamente se puede dar a partir de los $98.000, 99.000 y tener justamente esa liquidación de gente que hoy en día está entrando en long porque ya el miedo se fue, el miedo desapareció, ya empieza a volver la palabra al season y creo que podemos tener alguna última capitulación o alguna última caída importante antes de sí subir con fuerza. Eso ya lo proyecté la semana pasada, no quiero repetir lo mismo que dije en el último video. ¿Por qué? Porque justamente ustedes vienen acá a ver información nueva. Por eso la información nueva que le quiero dar yo es, principalmente en gráfico de 4 horas, podemos subir como lo estamos por hacer en este momento, estamos por romper la resistencia anterior, vemos que la resistencia anterior corresponde a este doble techo, bueno, la estamos por romper, sí, ahora la tenemos que romper ya, en este momento, es decir, cuando yo suba el video, cuando el video esté subido, Bitcoin tendría que romper esta zona con relativa fuerza, entendiendo que un gráfico de 4 horas, una suba de 1.000, 2.000, 3.000 dólares es una suba fuerte, si bien es verdad que esa misma subida en un gráfico diario, es decir, una subida de 2.000, 3.000 dólares, en un gráfico diario no sería equivalente a una subida fuerte, en un gráfico de 4 horas sí, y para mí Bitcoin tiene que romper este doble máximo en este momento, es decir, si Bitcoin sigue haciendo esto, si Bitcoin sigue en un rango en el cual no rompe para arriba, con un monitor alcista desarrollado, para mí el panorama ya ahí sería bajista. Ahora, si Bitcoin en este mismo instante rompe de manera alcista, en las próximas 4 horas como máximo en las próximas 4 horas, tranquilamente se puede dirigir a 98.000, 97.000 dólares, a esta zona. Entonces vos me dirás, bueno, estás dejando dos flechas, estás dejando dos panoramas. No, no estoy dejando dos panoramas. Mi panorama principal es este que estoy marcando. En mayor probabilidad, en un 60, 65% de probabilidad, Bitcoin va a tener que romper este doble techo, lo va a hacer y se va a dirigir a 97.000 dólares. Y esta proyección alcista en un gráfico de 4 horas, tenemos que entender que no anula la proyección bajista que yo tengo en gráfico diario, porque que en un gráfico de 4 horas yo diga que el precio de Bitcoin es alcista no quiere decir que en un gráfico diario sea la misma proyección. En un gráfico diario recuerden que apuntamos de hoy a 20 días como máximo. Y de hoy a 20 días yo creo que Bitcoin va a estar en valores inferiores incluso a los actuales. Bitcoin de hoy a 20 días tranquilamente puede estar en 88.000 dólares, 89.000. No tengo ninguna duda de que eso puede suceder y esa es mi probabilidad mayor en un gráfico diario. Ahora, en un gráfico de 4 horas, que es un gráfico de corto plazo, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque en un gráfico de 4 horas podemos tener algún movimiento remanente antes de caer, antes de encontrar esa caída. Entonces, en gráfico de 4 horas me gusta el patrón que tenemos, pero no me gusta para decir que somos alcistas de hoy para mediados de mayo o para finales de mayo. No, me gusta para decir que somos alcistas de hoy para allá. Para hoy, para mañana, como mucho para pasado. Ahora, tendremos que subir en este mismo momento en función a que el patrón es bueno. ¿Por qué es bueno el patrón? Porque no llega a la media de 55, el precio se mantiene alejado de una media de 55, tenemos un patrón alcista, a este ADX le falta agarrar fuerza y yo creo que cuando agarre fuerza va a ser de manera alcista. Veamos que el precio quiere formar un rango, pero es un rango el cual tiene cada vez máximos mayores y mínimos también mayores que los anteriores, entonces es un rango alcista que está formando, claramente lo podemos marcar de esta manera. Ahora borramos todos los dibujos. Para la gente que le gustan los canales alcistas, esto lo podemos marcar de esta forma. Entonces, ¿tranquilamente Bitcoin puede hacer esto? Sí, ahora cuando rompa justamente este canal alcista, cuando llegue a los 99.000 y ahí haya más euforia, aumente el FOMO, se vaya un poco más el miedo, ahí para mí van a ser momentos en los cuales tenemos que pensar en tomar ganancias. Si vos abrís algún long acá o ya lo abriste, incluso en esta zona, perfecto. Protege al precio de entrada, quizá podés poner el stop loss levemente por debajo de tu precio de entrada. Ahora, cuando el precio suba, como mínimo,
como mínimo tenés que proteger justamente, volver a hacerlo, proteger al precio de entrada o incluso un poco más por encima. Quizá podés asegurar las comisiones que te saca el exchange cuando cerrás una posición. Bueno, asegura esas comisiones, pero pone un stop loss. Es importante que si entras en futuros pongas un stop loss, uses el stop loss y no vayas sin él. Es muy importante que en estas situaciones, reitero, si entras en futuros tengas gestión de riesgo. Ahora vamos a gráfico semanal, que tenemos que analizar algún par de cosas interesantes. Gráfico semanal, dijimos que a partir de la media de 55 se tenía que comprar, no obstante, hoy estando ya a mitad de camino entre el máximo histórico y esa media de 55 periodos, para mí ya no tendríamos que estar pensando en comprar. Si vos compraste abajo, proteges con un stop loss al precio de entrada. Recuerden que nosotros dijimos que se tenía que comprar acá, entonces no es nada nuevo para nosotros, no es ningún panorama nuevo. Comprás en la media de 55 y a medida que el precio sube, proteges la operación. Si vos no compraste, ¿qué esperaría yo para comprar? Si estaría en esta situación en la cual no tengo nada de Bitcoin y en la cual veo que el precio se está despegando de una zona de soporte y en la cual me empieza a agarrar esa sensación de que se me va a ir, ¿no? De que voy a perderme la oportunidad, de que se me va a ir el tren y de que Bitcoin mañana o pasado en 140.000 y yo sin haber comprado. Que puede suceder, yo no estoy diciendo que no suceda. Por eso es que tenemos que arriesgar en los momentos adecuados. Porque después, cuando el precio se nos está yendo, ahí ya es mucho más difícil tomar decisiones. Porque ahí las decisiones ya se tornan mucho más emocionales. En cambio, cuando nosotros vemos el precio caer, las decisiones de compra tienden a ser más racionales. Entonces, ¿qué esperaría yo para comprar Bitcoin? Muy fácil, una caída. No tengo que esperar otra cosa que no es una caída. ¿Una caída dónde? Imposible saberlo. De vuelta a los 77.000, 74.000, imposible poner un target. No estoy diciendo que esta caída se va a dar, sino que lo que estoy diciendo es que esta caída se tiene que dar para que vos compres y que si no se da esta caída no tendría que estar pensando en comprar. Ahora, ¿qué patrón tenemos en un gráfico semanal? Bueno, en un gráfico semanal tenemos una X que sí está saliendo por debajo del punto 23 o al menos está a una semana de hacerlo. Tenemos un monitor alcista, el cual dijimos, recuerden, no tenemos que confiarnos del monitor alcista. Primeramente porque esta semana está comenzando recién, estamos a martes, es decir, este monitor alcista tuvo una confirmación que fue la semana pasada. Ahora, la confirmación de ese monitor alcista al día de hoy no la tenemos porque, reitero, es una semana en la cual le falta muchos días finalizar. Recién esta vela va a estar cerrando el domingo que viene, por eso es que tengamos cuidado porque ya mostramos en la semana pasada, perdón, en las semanas pasadas, en realidad en los meses pasados, que tuvimos patrones alcistas y después el precio cayó. Acá otra vez lo mismo, esto fue incluso repetido 2 veces. Vela verde, patrón alcista por la parte de abajo en el monitor. Si quieren le hacemos un poco de zoom para que ustedes lo vean más claro. Patrón alcista, el precio después de ese patrón alcista cae. Y esto ya sucedió muchas veces en Bitcoin porque los indicadores son tardíos. Los indicadores nos dicen lo que ya sucedió, no lo que va a suceder en un futuro. Entonces no tenemos que pensar que porque se empieza a desarrollar un monitor alcista, esto va a suceder hasta romper máximos. ¿Es verdad que en algún momento eso sucede? ¿Termina sucediendo? Sí, efectivamente acá el monitor alcista se empieza a pintar en esta vela y después se mantiene alcista formando un valle verde y rompiendo máximos anteriores. Ahora, nosotros no podemos entrar cuando el indicador nos dice que está alcista. Nosotros tenemos que anticiparnos al indicador. Y para anticiparnos al indicador tenemos la media móvil de 55 periodos, la cual desde el 2023, desde principios del 2023 o desde mayo del 2023, es decir, desde hace 2 años, nos está funcionando como una zona perfecta de soporte en un gráfico semanal. Lo que pasa es que la gente se pierde en gráficos de 4 horas, se pierde en gráficos de 1 hora, de 15 minutos y pierde la noción macro del precio de Bitcoin. Pero esta media de 55 hace muchos años, exactamente 2 años, nos viene dando zonas de compra en un gráfico semanal. Entonces, hoy Bitcoin sobre una media de 55 se tendría que haber comprado, en realidad hoy no, sino en el mes de abril, marzo. A fines de marzo tendría que haber sido esa compra, la cual nosotros la dijimos acá en el canal. Lo que pasa es que es muy simple esto. A ver, cuando el precio de Bitcoin cae, nadie quiere saber nada con comprar, ni siquiera con ver información ni videos acerca de dónde está el precio de Bitcoin. La gente piensa que el precio va a seguir cayendo y que puede venir dentro de 3, 4 meses porque el precio va a caer infinitamente. Entonces dicen, no, yo me meto dentro de 1 año, 3 años, cuando Bitcoin esté en $100. Si eso no sucede, Bitcoin retrocede para subir. Entonces, mucho más después de un bull run, ¿no? O mucho más después de un halving, mejor dicho. Entonces, zonas de compra para Bitcoin hoy no la tenemos. La podemos tener en un par de semanas o en un mes si Bitcoin tiene un movimiento de este estilo para hacer alguna capitulación, para liquidar a la gente que hoy sí vuelve ya a ver videos sobre Bitcoin, vuelve a ver el precio, ve que está subiendo y dice, mirá, ¿por qué no compré a finales de marzo? Me perdí el tren y quiere comprar ahora que estamos llegando a máximos. Bueno, si mucha gente empieza a utilizar ese mecanismo de pensamiento, lo más probable es que el precio caiga hacia los 72.000, 73.000, que liquida a esa gente que hoy está entrando en posiciones en long, y a partir de ahí sí podemos ver otra oportunidad de compra, no de venta, de compra. Y vemos que esto no sería nada nuevo. Veamos esta situación. Tenemos un panorama acá muy parecido. Esto sucedió en el 2019. ADX saliendo por debajo de la línea horizontal del punto 23. Monitor alcista.
El precio de Bitcoin, ¿qué hace ahí en un gráfico semanal? Toca la media, sube un poco y después tiene ese flash crash que dura 3 semanas, que hace caer el precio por debajo de la media de 55. Obviamente esto sucedió en marzo del 2020, todos sabemos a causa de qué fue, a raíz de qué fue esta caída. No obstante, tuvo su flash crash, que si bien yo no lo proyecto tan fuerte y tan abrupto como en este caso, lo puedo tranquilamente proyectar de una manera similar, quizá para visitar mínimos anteriores, y ahí sí después tener ese movimiento parabólico alcista. Acá lo mismo, ADX saliendo por debajo del punto 23. Movimiento alcista en el semanal, la gente se ilusiona y el precio cae. Es verdad, esto después se prolongó en el tiempo, esta caída, yo no creo que esto suceda. No obstante, el precio no subió a partir de ese ADX saliendo por debajo del punto 23 y de ese monitor alcista, sino que fue un amague para caer. Acá otra vez lo mismo, acá otra vez lo mismo. ADX por debajo del punto 23, subida de precio, acercándonos a máximo, la gente acá entra en FOMO y el precio cae. Si bien reitero, cayó mucho más de lo que yo proyecto que puede caer en este caso, el precio no subió a partir de ese patrón tan, entre comillas, evidente que nos daba el indicador. Por eso es que no operen por indicadores. Acá la gente que compró en la media de 55 y cuando subió el precio puso el stop loss al precio de entrada, no perdió dinero. Porque cuando el precio de Bitcoin se encargó de caer de nuevo, a la gente que compró sobre una media de 55, cuando el indicador era bajista incluso, no importa, ellos compraron por una zona de soporte, no por un indicador. Cuando el precio cae se les vende al precio en el cual compraron, al mismo precio de entrada, y tienen la misma cantidad de dinero, pero ahí pueden comprar Bitcoin a valores mucho más baratos. Y eso adaptándolo al precio de hoy, lo entendemos como que la gente que compró acá a finales de marzo en los 77.000, cuando dijimos que era la zona de compra, hoy no tiene que estar preocupado, hoy tendría que estar poniendo el stop loss al precio de entrada, no comprar en el precio actual, no importa si vos no compraste todo tu capital en esta zona, no importa, vos no tenés que volver a comprar acá. A lo sumo, si vos querés volver a comprar, esperás a que el precio de Bitcoin caiga a la misma zona en la cual compraste, como mínimo a la misma zona. Idealmente estaría bueno que el precio caiga por debajo incluso, que tenga algún mechazo hacia los 71.000, 72.000. Ahí volvés a hacer otra compra y te quedás quieto otra vez esperando que Bitcoin suba. Caso contrario, si Bitcoin sigue subiendo a partir de acá, yo me confundo, no sé de otra caída, ganamos, porque yo estoy haciendo compras tanto en criptos como en Bitcoin en zonas de soporte y seguimos ganando. Lo importante no es entender que Bitcoin a partir de acá si sube se gana, porque eso es algo obvio, porque nosotros dijimos que se tenía que comprar en la media de 55, hicimos compras en la comunidad privada en criptomonedas cuando Bitcoin estaba en estas zonas. Ahora, lo que hay que entender es qué sucede si el precio cae. Y para mí, si el precio cae de Bitcoin, va a ser simplemente para hacer una última capitulación antes de romper máximos históricos. Veamos cómo acertamos en la proyección que hicimos acerca de la rentabilidad del bono a 10 años. Nosotros dijimos, tuvimos un movimiento muy alcista por fundamentales, por cuestiones que son macroeconómicas, que no dependen de lo que nosotros podamos interpretar técnicamente. Ahora, Donald Trump tenía sí o sí que hacer algo para bajar esos tipos de interés. ¿Por qué? Porque Donald Trump necesita que se compre deuda. Donald Trump necesita que se compren bonos para poder financiar la deuda que hay, justamente el déficit fiscal que tiene Estados Unidos. Y si se empiezan a comprar bonos, si el bono de Estados Unidos empieza a ser comprado, su rentabilidad sí o sí tiene que caer. Entonces, efectivamente, la rentabilidad del bono está cayendo. Esto muy probablemente derive en alguna baja de tipo de interés, lo que puede al mismo tiempo derivar en un inversor arriesgándose justamente a hacer inversiones de un calibre mayor, de una inversión mayor, y también de un riesgo mayor, como puede ser criptomonedas. Por eso es que para mí estas bajadas de tipo de interés o estas bajadas en la tasa de interés, que son producto de la compra del bono de Estados Unidos, la cual Estados Unidos necesita con urgencia para poder financiar la deuda, pueden hacer que en los próximos meses Bitcoin tenga algún movimiento alcista, la cual puede ser o el cual puede ser acompañado por movimientos alcistas de las criptomonedas, de las altcoins. Ahora, no pensemos que porque esto bajó de los 4,5%, la rentabilidad del bono bajó de los 4,5% a los 4,172%, mañana vamos a tener una explosión del mercado. No, tranquilos, estamos dando un panorama macro. Entendamos que esto es un gráfico semanal y que yo las proyecciones que tengo en Bitcoin también son en gráficos semanales. Ahora, que sean gráficos semanales no quiere decir que mañana van a estar en máximos históricos. Quiere decir que lo que yo proyecto es de acá a finales de año, incluso a principios del 2026. Por eso tengamos siempre en la cabeza un marco temporal correcto. Y es importante también ver un gráfico mensual de la rentabilidad del bono de Estados Unidos a 10 años. Porque si nosotros vemos un gráfico mensual, entendemos que en los últimos años a Estados Unidos se le complicó bastante bajar la tasa de interés, o mejor dicho, bajar el rendimiento del bono a 10 años, que más o menos es lo mismo. Se le complicó bastante porque si nosotros vemos y analizamos desde el 83, y esto es muy importante analizarlo, desde el año 1983 nosotros tenemos una tendencia bajista en el rendimiento del bono, es decir, la tasa de interés, si bien subieron, bajaron, tendieron a ser bajistas.
y siempre se le hizo fácil a Estados Unidos bajar la tasa de interés, porque se le hizo fácil bajar el rendimiento del bono. Y esto gracias a que era un bono muy preciado que se compraba mucho y recordemos que el rendimiento del bono es inversamente proporcional a el valor del bono, es decir, si se compra mucho bono en Estados Unidos, el valor del bono aumenta, pero su rendimiento disminuye. Entonces, vemos cómo siempre mantuvimos una tendencia bajista. Ahora, a partir del 2022, rompimos esa tendencia bajista, rompemos esta media de 55 periodos y hoy por hoy, 3 años después, seguimos por encima de esa media de 55, incluso consolidando. Entonces, guarda con pensar que ahora el rendimiento del bono se va a ir a 2,31, porque eso es muy, pero muy improbable que suceda. Entendiendo esta tendencia que llevamos del año 1983 y que en el año 2022 se rompió. Por eso es que no sería raro de acá al 2030, si bien es verdad que esto ya es muy futurista y lo trabajamos más que nada en la comunidad privada, de acá al 2030 ver algún movimiento en el S&P 500 bajista que puede durar bastante tiempo. Si bien es verdad que esto, a ver, las probabilidades de que esto suceda lo trabajamos mucho mejor en la comunidad privada, tenemos que entender que el hecho de que a Estados Unidos se le complique bajar la tasa de interés puede hacer que esto baje las expectativas de inversión en Estados Unidos a años. Porque recordemos que cuando se baja la tasa de interés, se baja el costo de financiamiento y la gente se endeuda mucho más fácil y puede invertir también de manera mucho más fácil. Entonces hay mucha más inversión de capital y hay mucho más movimiento, el cual, bueno, después llega una inflación, o el trayecto en el cual entramos en inflación hace que se suban las tasas de interés para que la gente deje de comprar, para que la gente deje de consumir, y es un ciclo constante. Ahora, el hecho de que desde 1983 hasta el 2022 hayamos tenido una tendencia bajista en el rendimiento del bono y que justamente en el 2022 hayamos roto esa tendencia, hayamos roto esa media de 55, puede hacer que de acá a los próximos 5 años veamos cambios importantes a los cuales tenemos que estar muy atentos en el S&P 500. No tenemos que mirar de acá a mañana o de acá al mes que viene. No, tenemos que tratar de ver una situación macro, de entender cada cuánto tiempo se vio una recesión importante en el S&P 500. Todo eso lo analizamos en la comunidad privada, a la cual puedes acceder si te unís al canal. Sí, tenemos que analizar el VIX, que es la volatilidad básicamente del S&P 500. Veamos cómo cayó la volatilidad. Tuvimos ese pico en la caída del S&P 500. Hoy en día estamos cayendo. Estamos volviendo básicamente a situaciones no volátiles. Si lo vemos en un gráfico semanal, lo vamos a poder ver mucho mejor. Tenemos semanas alcistas en las cuales estalla esa volatilidad. Eso mismo tuvimos hace 2, 3, 4 semanas y hoy estamos volviendo a recuperar la estabilidad, ¿no? Estamos tratando de no tener tanta volatilidad y yo creo que eso se va a mantener. Yo no creo que vuelva la volatilidad en el S&P 500. Si quiere lo analizamos. Si bien es verdad que tenemos ya una proyección y un análisis hecho en el S&P 500 y que desde ese análisis no cambió mucho la cosa, hoy estamos en una media de 55 periodos. En un gráfico diario estamos en una tendencia bajista y a mí esto nadie me lo va a cuestionar porque desde mi perspectiva y desde mi análisis en función a las medias móviles de 55, cada vez que estamos por debajo de esa media móvil, estamos en una tendencia bajista. Entonces, esto claramente es una zona de resistencia, no es una zona de compra, no es una zona de soporte, es una zona de resistencia, y no solamente por una media móvil de 55, sino también por un perfil de volumen. Si nosotros trazamos un perfil de volumen gratuito en TradingView en el S&P 500, es decir, vos tranquilamente sin pagar la versión premium de TradingView podés acceder a este perfil de volumen, vemos que muy, pero muy cerca del precio actual del S&P 500, por encima, levemente por encima, tenemos una zona de resistencia importante. Tenemos un perfil de volumen importante, grande, y este perfil de volumen, cuando se encuentra por encima del precio actual, significa órdenes de venta. Entonces, tengamos sumo cuidado con comprar el S&P 500 en la zona actual pensando que vamos directamente a máximos. Y acá viene otra vez el tema de las temporalidades. Yo en el S&P 500 soy alcista, sí, soy alcista, pero en un gráfico semanal o en un gráfico mensual, mejor dicho, es decir, soy alcista porque me gusta mucho, pero mucho la vela de abril, cómo está cerrando la vela de abril. Ahora, mi proyección alcista en un S&P 500 es de acá a fin de año, no de acá a 2 semanas. Entonces, es muy diferente decir que el S&P 500 va a subir en un gráfico mensual a decir que el S&P 500 va a subir en un gráfico diario. Por eso siempre cuando invertís tenés que entender en qué temporalidad vos querés tener el resultado alcista. Porque esto tranquilamente, el próximo mes o el mes de mayo, puede dejar una vela, otro mechazo por la parte de abajo y después subir los próximos meses. Y entonces, este mechazo, si ahora con este mismo dibujo nos transportamos a un gráfico diario, esto tranquilamente podría significar a lo largo del mes de mayo una caída en el S&P 500, formar, ¿por qué no?, alguna especie de mínimo más grande o más alto que el anterior, es decir, formar un mínimo más alto que este, y ahí sí pensar quizá en alguna ruptura al alza. Ahora, cuidado con comprar acá y que si el
precio te cae y vos vendés acá, porque claramente estás perdiendo dinero, estás comprando en un precio y vendiendo más barato, y la proyección en un mensual es buena. Ahora, vos tenés que esperar, tenés que tener paciencia, y para tener paciencia es fundamental que inviertas con dinero que no vayas a necesitar en un medio o corto plazo. En Ethereum, para mí, hay compra clara en un gráfico mensual. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez lo mismo, que vamos a ganar en Ethereum hoy o mañana, no. Quiere decir que vamos a ganar en Ethereum de acá a fin de año. Quiere decir que esto tranquilamente puede tener un movimiento así, pero va a terminar subiendo de acá a finales de 2025 o principios del 2026. Ahora, si bien en el mensual somos alcistas, yo si me voy a un semanal, también te puedo decir que el movimiento que está teniendo o la reacción que está teniendo Ethereum me gusta. Ahora, yo de este movimiento, de este patrón de velas de vela bajista, con absorción por la parte de abajo e inmediata subida, no me confío nunca. No me confío nunca básicamente porque acá tenemos algo parecido, vela con absorción por la parte de abajo, dos velas verdes y el precio vuelve a caer, vuelve a buscar liquidez al mechazo anterior y después sí subir. Acá vemos lo mismo, vela verde con absorción por la parte de abajo, posterior vela verde con cuerpo grande. Ahora, ¿qué pasa en las próximas 2 semanas? El precio de Ethereum cae y después sí sube, entonces no nos apalanquemos ahora a 800X porque estamos viendo que hay una vela con absorción por la parte de abajo y una vela verde posterior. No es el patrón ideal para el cual nosotros tenemos que pensar que el precio de Ethereum va a subir sin parar. Sí es un patrón ideal para pensar que si se da un movimiento así y no rompe con fuerza esta zona, ahí sí, acá sí podemos entrar. Ese sería el momento de entrar. Incluso acá lo vemos otra vez. Vela con absorción por la parte de abajo. Velón verde, acá todos se convencen de que el precio va a subir, no obstante nos viene una última caída que dura alrededor de 3 meses y después sí estallamos al alza. Por eso es que cuidado, porque hasta hace 2 semanas yo recibía comentarios en los videos de que teníamos problemas macroeconómicos en Estados Unidos, que no entendía la situación global, que esto se iba todo a cero, y ahora veo que hay una opinión contraria, demasiado contraria. Entonces tengamos cuidado, tratemos de ser más medidos, de ser un poco más híbridos, de analizar la situación con objetividad y de entender que el hecho de que el mercado se alcista en un gráfico mensual, antes podemos ver alguna que otra vela semanal roja y eso no sería una tragedia, pero sí sería una mejor zona de compra y también tenemos que entender que no tenemos que vender porque se venga alguna vela roja. Porque la gente cuando está con mucho FOMO y le pasa algo contrario a lo que proyecta, que básicamente a partir de acá todas velas verdes y una explosión al alza del mercado, se suele asustar y suele vender en pérdida. Por eso cuidado porque, por ejemplo, si en Ethereum esto sucede, esto sería una zona de compra, no una zona de tener miedo. Entonces, gente, como digo siempre, si el video les gustó, recuerden que se pueden unir a la comunidad privada y acceder a contenido mucho más formativo, mucho más relevante en cuanto a cómo poder ser rentables en el mercado de las criptomonedas, cómo poder pertenecer a ese 10%, 5% que gana en el mercado, ya sea de las criptos o en el mercado bursátil en general. Analizamos aspectos macros del S&P 500, qué nos puede estar esperando el S&P 500 para el año 2030, algo de lo cual muy poca gente habla, como también analizamos proyectos criptos importantes de acá a los próximos meses. No obstante, como digo siempre, si este video te gustó, con que le des me gusta, con que te suscribas, con que me dejes un comentario, me ayudas un montón a seguir creciendo. Nos estamos viendo en el próximo video y chau.